Gracias, señor presidente. Cualquiera sea la interpretación válida, la que ha dicho el gobierno o la que ha dicho la FARC, en este acuerdo no se acepta que haya pena privativa de la libertad, reclusión para los delitos atroces. La FARC no acepta vigilancia, no acepta control, dice que simplemente realizarán unas actividades laborales en eso del primer grupo. Y el gobierno ha hablado de unas restricciones que no cumplen con los requisitos de la reclusión, de la pena privativa. Ese es el primer punto. El segundo, ¿quién va a hacer el reconocimiento? Por ejemplo, de Bojayá, del asesinato de los diputados vallecaucanos del Club El Nogal, el grupo, ¿o está listo el individuo de la FARC responsable? ¿Y cómo es la relación entre la autoría intelectual, designio general, criminal del grupo y el autor material o los autores materiales? Es un tema bien complejo, sobre el cual no hay claridad. Esta restricción de libertad que ha hablado el gobierno, en mi concepto se parece más a una libertad condicional amplísima. La libertad condicional tiene varias razones para su presencia en el derecho. Una es el premio a quien ha tenido un buen comportamiento en el castigo, o es la sanción alternativa al que ha sido responsable de un delito menor. Aquí estamos en presencia de delitos atroces no menores y estamos en presencia de una libertad que no estaría antecedida por un castigo. ¿Cuáles son los efectos de la falta de privación de la libertad? Digamos, jurídicos, inestabilidad. La Corte Penal Internacional, en las sentencias que hasta ahora se conocen y en su doctrina, habla de dos tipos de penas, ambas privativas de la libertad, o cadena perpetua o hasta 30 años. En muchos de estos tribunales que han operado, en los 34 procesos que se han cumplido existiendo la Corte Penal Internacional, es común encontrar la sentencia a prisión. Y yo creo que lo que dijo la Corte Constitucional de Colombia en aquella sentencia sobre la Ley de Justicia, Paz y Reparación fue muy claro en ese sentido. Entonces, yo pienso que se corre un riesgo y una inestabilidad en lo interno. Este país es democrático, la política gira, va y viene. Por ejemplo, yo tendría que pensar mucho para contestarle a personas que trabajaron en mi gobierno y que me sorprenden con lo que hoy dicen, pero pensaba ahora, como se decía en la universidad, evolución, compañero, evolución. Entonces, esto puede conducir a una preocupante inestabilidad interna y ante los tribunales internacionales. Y el mal ejemplo. Yo estaba en La Dorada en un acto político el domingo con el senador Mejía. Nos decían, mire, aquí hay casi 2.000 reclusos en esta cárcel y todos están pidiendo que, como se hizo este acuerdo con la FARC, ¿cómo los van a tener a ellos aquí recluidos? Un problema nacional hoy bien generalizado, que es el de drogadicción. Pues la mayoría de los colombianos pedimos que al joven que caiga en el problema lo rehabiliten sin cárcel, pero el país le va a tener que aplicar cárcel a los distribuidores de droga. Y entonces, estos señores de estos delitos atroces no van a tener penas privativas de la libertad. ¿Cuál es la autoridad para condenar a una pena privativa de la libertad al distribuidor de droga en los colegios colombianos? Ahora, es que aquí ni siquiera se cumpliría con una alternatividad. Porque yo creo que la alternatividad para esos delitos atroces hay que mirarla en el mismo escenario de la reclusión. Un escenario sería las granjas agrícolas con unas condiciones de reclusión. Otro escenario de alternatividad, la reducción de la condena. Yo creo que nos han inducido al error
de hacer pensar que la alternatividad tiene que ser la no reclusión. Y la alternatividad puede ser unas condiciones menos drásticas de reclusión, como las granjas agrícolas, o no 20, ni 15, ni 30 años, sino 5, 8 años, etc. El tema de los delitos conexos. El narcotráfico. Tiene que volver uno a las nociones elementales del derecho. Los hechos son parte de sus fuentes. El narcotráfico ha sido fuente en Colombia de atrocidades. ¿Por qué lo van a conectar con el delito político? Que no se puede afectar el proceso, que hay que considerar que se financiaban en sus actividades con el narcotráfico, que lo principal eran sus actividades, para muchos políticas, para otros son terroristas, con el narcotráfico, pero por eso no hay conexidad, porque el resultado ha sido atrocidad. Que les den una pena reducida o una colonia agrícola, bien, pero ¿por qué esa conexidad? Y miren el secuestro. Cuando leíamos en el acuerdo que se publicó la semana pasada, los delitos atroces, esa enumeración que hicieron allí, pues aparece la retención de ciudadanos, el secuestro, entonces aparece como el que lo hubieran excluido, pero es que esto es concordante con toda la legislación que se ha acordado con la FARC, y con la FARC se acordó reconocerlos como actores del conflicto. Entonces, por ejemplo, el secuestro del policía o del soldado, sobre el cual no se pruebe tortura, va a ser una retención, de acuerdo con el conflicto, no un secuestro, de acuerdo con los delitos atroces del derecho internacional. En mi concepto, este acuerdo no solamente permite la conexidad del delito del narcotráfico con el delito político, sino el secuestro en estos casos. El tema de la sanción política accesoria. En estos días también me daba mucha dificultad leer, porque el autor era el doctor Sergio Jaramillo. Y pensé yo, ¿estaré yo a esta edad en condiciones de entender tanta evolución? Entonces el doctor Sergio Jaramillo decía en un medio de comunicación que para qué habían tenido a los paramilitares en la cárcel, que si hubieran estado haciendo política no habrían surgido las BACRIM. Muy fácil, vaya, dígale a esos bandidos que entonces sus cabecillas los van a traer al Congreso y que ellos se comprometan a no hacer política, que conocer algo, la realidad del país. Y tengo que decir otra cosa aquí, es que la Ley de Justicia, Paz y Reparación no fue solamente para los paramilitares, ni en su concepción ni en sus resultados. Se sometieron 18.000 guerrilleros. Y todas las 53.000 personas que se sometieron, hubo una reincidencia del 7%, mucho. Pero es que cuando terminó nuestro gobierno, las BACRIM tenían 2.400 personas. El 11% pertenecía a grupos reinsertados. ¿Para qué? Entonces la historia recurrente sea que fue una movilización mal hecha y que por eso hay BACRIM. Yo creo que ha faltado un proceso más intenso de avance económico, avance social y autoridad. La semana pasada anunciaban que hay en los alrededores de Montería está un grupo que ahora se llama Autodefensas Gaitanistas, extorsionando a todo el mundo, ya con 5 anillos. Yo creo que vamos a justificar eso. Pienso que lo que ha faltado ahí es autoridad. Me preocupa mucho los estándares difíciles de entender, tan disímiles. Cuando esa ley de justicia y paz, que era para guerrilla y para paramilitares,
Los críticos no la miraron sino en función de los paramilitares, para decir que era una ley de impunidad, que cómo les iban a dar 5 o 8 años. Y después la crítica por la extradición, que a propósito se hizo con el acuerdo previo de los Estados Unidos del acceso de todo el Estado colombiano, no del gobierno, de todo el Estado colombiano a la justicia norteamericana. Y parecía muy poco, y la verdad que sí. Yo no tenía razón cuando una persona decía, pero le llevan durante más tiempo a la cárcel a quien se robó un vehículo que a un paramilitar. Entonces dijimos aquello que dijo hoy el señor ministro de Justicia, ese balance entre paz y justicia. Pero lo que yo no entiendo es que un sector del país tan drástico para criticar esa ley por lo corto de la sentencia, ahora le parezca muy bien y que el único camino para la paz es que no haya un día de cárcel para los responsables de delitos atroces. Ese tema del tratamiento de las Fuerzas Armadas y a los civiles. Doctor de la Calle, al escucharlo, yo no puedo entenderlo, porque sí o no, que hace parte del mismo acuerdo pero un tratamiento diferente, yo no lo entiendo. Nosotros pensamos que a las Fuerzas Armadas de Colombia hay que darles un tratamiento diferente, porque ellas no han tenido el designio criminal que ha tenido estos grupos terroristas. Ellos no han constituido el ejército de Videla, de Galtieri, de Pinochet, o de las viejas dictaduras de Centroamérica. Entonces han sido unas fuerzas de democracia. Y quiero recordar también muy respetuosamente que una de nuestras propuestas ha buscado un alivio sin impunidad, lo digo al oído de la senadora Vivian, y que no dependa de un arreglo previo con la FARC y que tampoco se les aplique la justicia transicional. Nosotros seguimos insistiendo en eso. ¿Cómo van a estar? Pero no van a estar preocupadas las Fuerzas Armadas. Muchos de los que están en la cárcel están por falsas acusaciones. Mire, aquel acuerdo que nosotros hicimos con la Fiscalía llevó a la Fiscalía a cometer estos excesos del levantamiento de un cadáver de alguien dado de baja en un enfrentamiento. Abrían un expediente para criminalizar al grupo de soldados. El país no habla sino de falsos positivos, porque no se examina el tema de falsas acusaciones. O lo que le ha dicho el presidente de la República a periodistas, como se lo dijo hace poco a un grupo de periodistas en Harry Sazón, que están sacando a todos los altos oficiales comprometidos con la seguridad democrática, la misma que ayudó al presidente Santos a elegirlo por allá en el 2010. O las visitas del gobierno a las cárceles. En toda esa campaña electoral del 2014, el gobierno se volcó sobre las cárceles a decirles: apoyen la paz, que los mismos beneficios que vienen para la guerrilla vienen para ustedes, confiesen sus delitos. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Hay fundados temores en las Fuerzas Armadas y en los civiles. El doctor de la Calle ha dicho esta noche que el tribunal no es para inocentes. Yo anotaba aquí, quiere decir eso que los que van a llegar a ese tribunal o vamos a llegar allí sin el derecho de la presunción de inocencia. ¿No van a tener las Fuerzas Armadas esa válida preocupación? Una justicia acordada con la FARC, con el terrorismo. ¿Cómo no van a tener preocupación los militares y los civiles si la FARC propone esto desde el ángulo de concebir que todo lo que han hecho es válido en nombre del derecho a la beligerancia y que no son victimarios sino víctimas? Ahí reposa el origen de lo que la FARC le viene aportando a este proceso. Y el contexto. Entonces el contexto tanto para civiles como para militares es de este tamaño, que tanto se refiere el señor fiscal. Para conocerme el contexto a mí no tiene que pagarle ese platal que le ha pagado Natalia Springer. Conmigo es muy fácil,
Hombre, yo uso sombrero, me pongo poncho, me gustan los caballos, soy finquero, soy mayordomo y mi familia ha vivido en unas zonas de mucha violencia. Para eso le pagan ese platal a Natalia Springer. O lo que me decían ayer unos comerciantes en Ocaña. Aquí le tuvimos que pagar a la FARC y no pasó nada. Le tuvimos que pagar a los paramilitares y entonces hoy todos estamos enjuiciados de colaboradores del paramilitarismo. ¿Y a dónde van a llevar a la gente? A los militares y a los civiles a reconocer un delito que no cometieron. Se ganan la libertad con eso, pero qué precedente tan grave para la justicia colombiana y qué herencia tan dolorosa para los hijos y para las nuevas generaciones. Tu padre, tu abuelo, para no irse a la cárcel, tuvo que reconocer este delito que no cometió porque era la única oportunidad que le daban. Armas, dinero. El gobierno ha dicho que todavía están negociando el capítulo de reparación. A mí siempre me sorprendió que en este acuerdo no se habló nada del tema del dinero de la FARC para reparar. Las armas. El doctor de la Calle en una sesión anterior aquí dijo que se exigía la entrega. Ahora volvieron a la dejación. Y el tema no es simplemente el diccionario de la Real Academia, es del origen histórico de la palabra. Sabemos qué significa dejación para la FARC, que es guardarlas mientras quieren, sacarlas, brillarlas, montarlas y dispararlas cuando quieren. Venezuela. A mí, siquiera no vi la foto, pero a mí me dolió mucho cuando me contaron que ahora estaban cogiditos de la mano Raúl Castro, Timochenko y el presidente de Colombia, y que los testigos ahí eran los delegados de Maduro. Ese día, entonces Maduro, habilitado, reconocido como el garante del proceso, y por la mañana había cerrado más puestos de frontera en el Bichada. Entonces ahora anuncia UNASUR que van a permitir que los colombianos vuelvan. ¿Y quién les va a reparar ese daño? Las casitas destruidas, despojados de los enseres, torturados. Y todo, y se permite ese acompañante. Los pueblos tienen que tener ética en sus gobiernos. Yo quisiera recoger aquí para terminar el tema de la sustitución de la Constitución. No voy a repetir lo que dijo el doctor Enrique Maya, les voy a proponer una reflexión. La Constitución del 91 convirtió a este Congreso en delegatario para reformarla con dos condiciones: respetar los procedimientos y respetar la parte sustancial. El doctor Eduardo Enríquez dijo esta noche cómo se estaban sustituyendo aspectos sustanciales, así fuera pro tempore. Pero la sustitución pro tempore no excluye que las normas sean permanentes, las que vayan a incorporar. Y además, desde el punto de vista formal, la constituyente le dijo a este Congreso: usted me reforma, pero no me toque estas materias, y si va a reformar las otras, me respete estas reglas, por ejemplo, los 8 debates, y eso se va a reformar. Y lo va a reformar el Congreso. Yo creo que hay mucha mentalidad jurídica en Colombia juiciosa que piensa que el Congreso no tiene esa competencia. Claro que estamos en presencia de un proyecto de ley habilitante. Chávez, cuando empezó a pedir las leyes habilitantes, las decía no, que era un poquito, que estaban restringidas, pero es que el Acuerdo de La Habana en su preámbulo acepta que todo se puede reformar. O sea que es una ley que incluye todo lo que hay en el país, todo el modelo colombiano. El doctor de la Calle decía anoche en su elocuencia en la televisión que es mejor una paz imperfecta que una guerra perfecta. A mí me da mucho miedo de la paz débil, inestable, que genera más violencia. La justicia restaurativa, doctor de la Calle, si no va acompañada de la punitiva, difícilmente garantiza el derecho de no repetición de la violencia. Y ojalá el señor presidente revele en ese texto, porque ya hay la duda de que no quieren revelar ese texto porque se ha hablado de que Colombia estaría dispuesto o
o acudir a la Corte Penal Internacional para exigir el derecho del margen discrecional y poder por esa vía validar la no reclusión para los delitos atroces y también validar o en su defecto, hacer una dejación, una renuncia a la Corte Penal Internacional. Es bueno disipar todas esas dudas. Y les dejo esta pregunta: ¿se va a acabar la pena accesoria, que es la elegibilidad política? Entonces, ¿qué van a hacer con los que perdieron la investidura? Con todos los colombianos condenados por otros delitos, mucho menores que estos, pero delitos que no eran políticos, ni accidentes de tránsito, y que como pena accesoria, por el texto original de la Constitución del 91, perdieron la elegibilidad. Esa es otra preocupación. Gracias, señor presidente.